Miren, esto es muy loco, esto es muy loco, porque cuando yo llegué a España y empecé a hablar de negra como yo, todo el mundo que Lucía Momio, pero ¿quién es esta mujer? Y entonces uno empieza a curucutear y luego tú le dices, Lucía, mira que yo creo que si tú puedes venir a mi podcast, ya claro, y yo ya, oh my God. De cabeza. Aquí de estamos. cabeza. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Y aquí estamos en Negra como yo estoy demasiado feliz que estés aquí. Encantadísima de estar aquí y bueno, soy yo la que admira tu trabajo y tus ganas de hacer y de conocer a la gente y de dar a conocerlas también. Total. Así que, vamos, placerazo. Total. No, mira, yo de verdad, súper honrada, estamos taquitos derretidos contigo porque además, obviamente, es un tema que tienes tan hiper masticado que es que lo sueltas como haciendo una arepa, no. No sé. Más me gustaría que cocino fatal. ¿En serio? Soy un desastre. Pero como que, obviamente este tema lo manejas demasiado fácil, pero yo quiero saber de ti qué pasaba cuando no había este tema en tu vocabulario. ¿Quién eras tú? Bueno, ¿te refieres al tema del antirracismo y estas Claro, cosas, ¿no? de ser negra en España y todas estas cosas. Mira, muchas veces me preguntan ¿cuándo te diste cuenta que eras diferente al resto? Y fue pues el primer día que salí a la calle y me señalaron o me dijeron negra como si fuera un insulto. Uh-huh. No puedo decir cuándo fue, pero creo que fue cuando era muy, muy pequeña. Yo crecí en una España, la de los 80, en un Madrid, en la periferia, en Alcorcón, en la que no había prácticamente personas negras. Siempre lo cuento, ¿no? Que durante muchos días yo las únicas personas negras que veía eran mi padre, mi hermano y mi reflejo en el espejo. Ya está, ¿no? La única niña negra del colegio, la única niña negra del instituto, la facultad, ya sí éramos algunas más, ¿no? Éramos 6 personas negras en una facultad con 10.000 personas, imagínate. ¿Pero cómo se conocen tus papás entonces? Se conocieron en la facultad. Ok. Mi padre vino aquí a estudiar su segunda carrera porque en Guinea él se había formado como maestro. Okay. Y conoció allá a mi madre. Mi madre le ofreció, le pasó una chuleta, ¿no? Porque parece ser que pusieron un examen súper difícil, entonces mi madre tenía una respuesta, se la pasó y él dijo, yo prefiero aprobar por mis métodos, así que mi padre suspendió y mi madre aprobó. ¡Wow! Entonces después creo que se conocieron o como que empezaron a hablar en la revisión de exámenes y tal, y Okay. hasta hoy. Ahí está. Hasta hoy. Hasta hoy. Y ya te digo, entonces yo creo que en esa España era inevitable no entender lo que eras porque te lo lanzaban, ¿no? Incluso aunque en tu casa se tratara de diferentes formas, ¿no? Yo tengo primas, por ejemplo, a las que les han dicho, no, mira, tú eres, la palabra que yo ya no uso, ¿no? Tú eres mulata porque tu madre es blanca y tu padre es negro. En mi casa no fue así. En mi casa decían, cuando tú salgas a la calle, por mucho que tengas una madre blanca, tú vas a ser negra. Y cuando tú salgas a la calle, por mucho que hayas nacido en Madrid y tu madre sea nacida en España, y si me apuran, mi padre, aunque sea por imposición colonial también, porque mi padre llegó antes de que su país se independizara de España, desde Guinea Ecuatorial, te van a decir que eres de África o de algún otro sitio. Por tanto, siéntete orgullosa de tu parte negra y de ser guineana. Así que yo, en mi construcción identitaria, es como el zig-zag, ¿no? Porque sí que de pequeña tenía eso muy claro, pero luego hay un punto de tu vida en el que dices, jo, es que me da rabia que aquellas personas que entienden que ser española es casi un antónimo de lo que yo soy, ganen, ¿no? Entonces empiezas a reivindicar algo que no deja de ser producto de la casualidad, como es el hecho de haber nacido en un lugar y tener el pasaporte de ese lugar, porque nacer aquí no te hace garante de un pasaporte español, ¿no? Por la ius sanguínea esta que siempre digo que parece una cosa como de extirpe de vampiros, ¿no? El derecho de sangre, ¿no? Entonces, pues como que vas evolucionando, ¿no? Ahora estoy en un punto que es diferente, pues mira, sí, soy consciente de que soy producto de la casualidad, no quiero negar ninguna de las caras que me conforman, porque supondría restarme, pero sí que creo que no es lo mismo ser de un sitio que sentirte de un sitio, ¿no? Y yo me siento más a ratos, ¿no? A veces hablo en primera persona del plural como nosotras, las guineanas, otras veces como nosotras, las españolas. Como España o Guinea hayan hecho algo que no me ha gustado, vosotros los españoles, vosotros los guineanos. Okay. Pero fundamentalmente sí que me siento más de
de Alcorcón y muchas veces la gente, ay, tu Alcorcón, bueno, o sea, no es que Alcorcón sea el mejor lugar del mundo, que no lo es en absoluto y también ahí me han pasado cosas negativas, lo que pasa es que en Alcorcón tengo una historia y me reconocen por esa historia, digamos, ¿no? Yo en Alcorcón tengo un nombre, en Alcorcón, o aunque no lo tenga, soy la vecina, ¿no? Soy la vecina del portal tal, y pues es que sí, es que esa es su madre. En Alcorcón yo salgo a por el pan y al final, en lugar de tardar 5 minutos, tardo media hora porque me encuentro a mi profesora de quinto de GB, que ahora es quinto de primaria, que tengo una edad, ¿no? O me encuentro a una vecina que me dice, ay, ¿hace cuánto que no te veo? ¿Cómo has crecido? Que llevo sin crecer desde los 13 años, ¿sabes? Pero bueno, da igual, ¿no? Entonces, para mí ese es el espacio de reconocimiento. No tiene tanto que ver con la maravilla del sitio ni con que todo haya sido perfecto, como con que ahí sí soy, ¿no? Exactamente. Incluso aun con prejuicios, ¿no? Porque los hay, por supuesto, pero es otra cosa. Claro. Entonces, aunque esos prejuicios tú ya los conoces también, entonces ya sabes cómo lidiar con ellos. Van por otros lados, efectivamente, ¿no? Entonces, y bueno, que incluso desde un punto de vista territorial, España es muy grande, ¿no? Guinea no tanto, Guinea es más pequeñito, pero en Alcorcón pues las fronteras también están delimitadas, si quieres, por lo emocional, por los recuerdos de infancia y bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Nadie nos abela en este entierro y me parece súper bonito cómo la gente construye sus matrias, ¿no? Más que patrias, porque la matria te pare, ¿no? Y yo creo que es diferente. Entonces, pues la gente me dice que pertenece a la infancia porque ahí es donde tiene sus recuerdos más bonitos. Nair me decía que ella le pertenece a su madre, que ella se siente solo de su madre. Exacto. Hay quien me decía, pues yo al hip hop, y hay quien dice que a la afrodescendencia. Hay quien dice, pues yo a España, pues porque mis padres me han dicho siempre que soy española y no quiero negar algo que también soy. Y hay quien dice que las fronteras le limitan emocionalmente y que no le apetece estar ahí, ¿no? Y me parece fantástico porque creo que no hay nada más personal e intransferible que la identidad. Así que no sé qué te diré de aquí a un tiempo, que espero que podamos volver a hablar, ¿no? Vale. Aunque sea sin cámaras, pero a lo mejor te cuento otra cosa. En el punto en el que estoy ahora es ese, ¿no? Un poco hija del camino, ahí. Exactamente. En el espacio que hay entre las dos tierras me gusta. a las cuales pertenezco y que me pertenecen. Claro. ¿Y cómo era crecer en tu casa? Pues la verdad es que muy guay, ¿sabes? O sea, el otro día leyendo el libro de Moja Jereu, que hace un negro como tú en un sitio como este, que es un librazo, la verdad, él contaba pues cómo ha estado comiendo mafe, por ejemplo, en su casa y desde que es bien pequeño y cómo vivía mucho pues un gambia, de puertas para adentro y de puertas para afuera, otra cosa. Yo creo que he tenido una experiencia más híbrida, inevitablemente, porque mi madre es española, pero sí que he tenido mucho Guinea, ¿no? En mi casa era paella los domingos y los sábados pollo con salsa de cacahuete o modica, ¿no? Y además creo que mi madre asumió y aceptó y quiso además casarse con no solo un hombre negro, sino con un guineano, con todo lo que eso conlleva, porque hay una cultura detrás, no solo es una cuestión de una piel que te tapiza de una manera o de otra. Entonces, pues en mi casa yo recuerdo a mi padre moliendo el cacahuete con una botella de vino ya gastada, ¿no? de vidrio, y a mi madre mientras tanto pues friendo lo que fuera para después mezclarlo con ese cacahuete. Y bueno, yo creo que, o sea, he tenido la suerte también he tenido un padre presente, que eso no siempre pasa, y un padre que yo tengo un complejo de Electra que pa' qué, la verdad, ¿no? Es como papi. Que me enseñó a leer cuando era muy jovencita yo, porque además al haber sido maestro hemos tenido los mismos horarios, ¿no? Él me llevaba al cole, era una época en la que las mujeres todavía no se habían incorporado al nivel que ahora al mercado laboral. Entonces era de las pocas en clase cuya madre trabajaba, debíamos ser a lo mejor de 30 y pico personas que íbamos a clase, pues a lo mejor 6, 7 cuyas madres trabajaban. Entonces, pues todo eso sin darte cuenta lo vas mamando. Yo tengo un punto workaholic, que imagino que también te pasará un poco, seguro. Y también tengo esta figura de madre independiente a nivel económico por completo y padre ultra presente, que era el que me peinaba y me cortaba el pelo regular, ¿no? Pero, como podía, pero como un padre que dentro de los parámetros seguramente, pues, o sea, mi padre tiene más de 80 años, ¿no? Ahora se podría reinterpretar, pero yo creo que dentro de sus parámetros ha sido un tipo súper feminista, ¿no? Claro. Entonces, pues desde ahí muy guay. Y luego, pues cómo vas construyendo identidad lo vas viendo después a través de las otras personas. Como digo, al salir a la calle yo era negra o negra de mierda,
en función del momento. Depende de cómo amanecer esa persona gris. Efectivamente, era otras muchas cosas, también era empollona, era la que iba a la escuela de música, la repelente en algunos casos, o sea, eran muchas cosas, pero dentro de lo que creo que estamos hablando, Sí. pues era eso. Y cómo he ido construyendo con visitas también a sitios, por ejemplo Móstoles, que es un municipio de la periferia de Madrid que está pegado al mío, que es Alcorcón, pues siempre ha tenido bastante presencia de gente de Guinea Ecuatorial. Y las BBC, bodas, bautizos y comuniones, ahí eran una pasada. O sea, te das cuenta de que yo he construido identidad perreando hasta abajo, que antes no se llamaba perrear, Claro. ¿no? Pero bailando en esas bodas, bautizos y comuniones con ollas gigantescas que yo no sé dónde las conseguían, que hay en el libro de monjes, y te decía, ¿y dónde las consigues, tío? Que veo que a ti también te pasaba en Huesca con la gente de Gambia, probando esas comidas, viendo otras personas que yo decía, al fin veo a gente como yo. Exacto. ¿Cómo es como yo, no? ¿Cómo desde pequeña defines ese como yo? ¿Qué significa ser como yo? O yendo al aeropuerto en una época en la que solo venía un vuelo de Guinea cada no sé cuánto tiempo, no sé si era semanal, y yéndote ahí a esperar a que llegara la gente del vuelo por si tenían algo, ¿no? Si traían una carta para ti, si traían comida para ti, si traían aunque fueran noticias o lo que fuera. Y ahí estaba también con otras y otros niños que eran como yo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues esa ha sido un poco, yo creo, mi infancia y mi manera de construir sin darme cuenta. Y es ahora cuando vuelves atrás y reinterpretas tu vida, ¿no? Con los ojos de una persona adulta, que vas colocando cosas. Exacto, en sitios. Y vas, además, yo creo que también vas empatizando con... Yo creo que cuando uno es adulto, uno juzga mucho, ¿no? Hay una época en la que uno juzga por qué mi papá me hizo esto, por qué tal persona me hace aquello. Y yo creo que ahora, bueno, esto lo estoy sintiendo yo, ¿no? Que estoy entrando en los 30, que es como que, bueno, ya entiendo por qué actúa de tal manera, ¿no? Y eso de reinterpretar las situaciones es súper interesante. Lucía, pero o sea, el activismo te vino desde siempre, o es tu misma condición de empollona. Hay algo de eso, hay algo de eso. Sí, o sea, como que, ¿cómo nace todo esto? Mira, un día me contó mi tío abuelo, bueno, era una época en la que no era como ahora que les niñas van al colegio acompañadas por los padres y las madres hasta que entran. Los 80 y los 90 eran mucho más salvajes. Hacías todo sola y tal. Y cuenta mi tío abuelo que un día subí a casa y le dije a mi madre, mamá, me he pegado. Dice, creo que no había nacido ni tu hermano, yo a mi hermano le saco 3 años y 10 meses, ¿eh? O sea, ¿y por qué? Porque me han llamado negra de mierda. Y mi madre me dijo, muy bien. Entonces, yo creo que como que desde pequeña he sido, no sé si recordaréis la película Regreso al futuro, que McFly siempre bien, pero cuando le dicen gallina, sale, ¿no? O sea, es como que pues es cuando se cabrea. Pues esto es lo que me ha pasado a mí, porque yo siento que he tenido como una doble vertiente. Primero había una necesidad de aceptación. Me duele decirlo, pero es así, ¿no? Ahí está. Quieres que te quieran y por eso eres súper empollona y procuras dejar los deberes, ser la chavala maja, buena, perfecta y tal. Pero luego había esta otra parte de, como no ha funcionado, pues me cabreo. Exacto. Y tienes ira y tienes rabia. Ya a nivel un poco más formal y con más edad, pues claro, si eres empollona toda tu vida, lees mucho. Hay un momento en el que pasas de leer autores, y digo autores en masculino porque la verdad es que sobre todo eran hombres, blancos, para empezar a leer a personas negras y te das cuenta de que estás ahí. Aunque la historia esté en otra parte del planeta, de repente dices, pero si está contando mi vida. ¿Te acuerdas de algún libro que te haya dado con ese...? Para mí, o sea, en este caso no fue exactamente así, pero para mí es un libro que es una Biblia o un Corán, es brutal, es de cómo Europa subdesarrolló África. Wow. De Walter Rodney, lo leí y fue como, ya está, o sea... Sí, porque había leído cosas de amigos de mi padre y tal, guineanos que han escrito. Las tinieblas de tu memoria negra también para mí es un libro súper potente, pero ese libro es pura historia, la historia que me han negado. Yo, por ejemplo, yo sacaba muy buenas notas en historia, saqué un 9,8 en selectividad, me sabía, ya no me acuerdo de nada. Pero es como que me había estudiado mucho la historia de este país de Occidente y tal, y de repente era como, que me han negado todo lo mío. Sí, de Guinea también leía, pero de repente es como un compendio gigantesco de cosas súper potentes. Luego, en términos de ya como mujer y tal, Audre Lorde, para mí la hermana, la extranjera, es una pasada también, ¿no? Y a partir de ahí, pues en cada libro te encuentras de alguna manera, ¿no? Son páginas que son abrazos, porque te das cuenta de que
uno, de que has estado muy sola en muchas cosas, ¿no? Y dos, de que a lo largo de tu vida te van haciendo creer que puedes llegar a ser piel fina, que es que has tenido mala suerte, que es que te has topado con alguien que, bueno, que es que no es muy allá, Exacto. pero cuando te lees te das cuenta de que efectivamente no era tu culpa y que hay algo muy grande detrás que es lo que provoca que tengamos esas experiencias intersubjetivas, ¿no? Que nos pertenecen a todas y a todos y a todos de alguna manera. Entonces, yo creo que para mí eso ha sido lo potente. A partir de ahí, de todas esas lecturas, empiezas a juntarte con gente, con pares, con También. personas afro, que yo en mi entorno no tenía amistades. Sí, los hijos, las hijas de los amigos de mis padres, yo qué sé, pues sí, sobre todo era eso, ¿no? Alguna prima, familiares, pero amistades... Claro. Gente que tú has escogido, que tú decides, ¿no? claro, quién es. Pues no, entonces empiezas a juntarte con gente, yo empecé como a los 20 y pico años, fíjate, y ahora es diferente porque hay más gente negra en España, mucha más, y hay gente que comparte clase, ya no solo instituto, sino clase con más personas negras, pero en mi época no era así. Entonces, bueno, pues eso, como que te vas juntando, hay veces que hay un punto inicial de cualquier persona negra es mi amiga, ¿no? Y no necesariamente lo melanítico nos tiene por qué unir. Exactamente. ¿No? Que hay veces pues que no congenias, pero... Exacto, seas del color de piel que sea. Totalmente. Eso es, pero claro, cuando tienes ese nivel de orfandad, pruebas. Absolutamente. Porque no tienes más. Entonces, bueno, pues empieza ahí, yo creo que como en la veintena fue cuando empecé ya a juntarme cada vez con más gente, con organizaciones preexistentes también. Igual, pues entras, sales, pero también vas dejando ahí un núcleo de gente que ya está aquí, ya no le puedes sacar. Un núcleo de gente que está en tu núcleo. Exacto. Y bueno, y luego ya pues me fui a Portugal, que también fue tremendo, porque paso de no tener a gente negra en mi entorno a que haya muchísimas personas negras. Y desde entonces ya no he parado. Lo que llevo menos tiempo es el tema de la representación en medios, ¿no? Hay un momento en el que decido poner al servicio de... No me gusta hablar de activismo porque ya no sé lo que significa, pero sí que del antirracismo, mi propia profesión. Jolín, llevo un montonazo de tiempo leyendo tal cual, vale, pues ahora voy a hacer reportajes, voy a hacer entrevistas y voy a analizar la manera en la que nos están representando, no desde fuera como espectadora, sino como persona que trabaja en televisión desde hace 16 años ahora y que creo que puedo tener un mínimo, ¿no? de capacidad crítica para poder analizarlo desde ahí, ¿no? Y es lo que a mí más me gusta, ¿no? Creo que es importante que pongamos al servicio del activismo aquello que sabemos y no a la inversa, que pongamos el activismo a nuestro servicio. Total, claro. Pero a mí algo que me parece muy curioso, sobre todo de tu crianza, o sea, porque primero hablas muy bonito de tus papás y eso es muy cool, pero yo creo que entre los dos ha habido como una especie de consenso cultural. Es como que yo sé quién eres tú y de dónde vienes y yo sé quién eres, y vamos a respetar y unamos eso. Y creo que no pasa en muchos casos, ¿no? Porque somos diferentes. O sea, la cultura, a mí particularmente me pasa que la cultura, yo soy más occidental que otra cosa, ¿no? Y es lo que recibí, es lo que he entendido y tal, no sé qué. Entonces cuando empiezas a entender todo la diversidad, porque es que aparte el continente africano es una demencia de información, o sea, es demasiada información, es abrumadora incluso, te diría. Entonces cuando empiezas a entender todo esto y a desmontar un montón de cosas, pero yo también como que conectas y tal, pero luego conectas por unas cosas, pero luego en otras como que hay muchas diferencias. Es muy difícil llevar una relación de pareja así, ¿no? No sé si te ha pasado a ti con otras identidades y tal, pero lo de tu papá fue muy lindo, porque fue como que los dos dijeron, bueno, aquí estamos los dos, vamos a tirar para adelante, ¿no? Creo que también tiene que ver con que cuando se conocieron eran muy jóvenes, más mi madre, ¿no? Mi padre tenía más edad. Pero yo creo que tiene que ver con eso, que al final mi madre de alguna manera ha crecido, no es que haya madurado, sino incluso crecido, si me apuras, ¿no? Entonces, a ver, cuanto más años vas cumpliendo, más te cuesta todo. Yo que vivo sola, pues cada vez es más difícil, vivir a hablar con alguien, que perecita, incluso pareja, ¿no? Tienes más manías, más mochilas, más cicatrices. Te has caído un montón de veces y sí has aprendido, pero ¿qué de las cicatrices, ¿no? De lo que eso provoca. Y encima somos queloides, que somos personas negras, entonces nuestras cicatrices a veces son más grandes y se notan más. Entonces, las figuradas y las literales.
Entonces yo creo que en su caso fue más sencillo por esto, ¿no? Y luego en el caso de las parejas mixtas, es que tantos conceptos de la sociología que a mí me dan como un poco de cosa, ¿no? Parejas mixtas, como el sándwich, no sé. Pues cada cual tiene su fórmula y hay fórmulas que han funcionado y otras no, y tampoco me atrevo a hablar, pero sí que es cierto que, no hablando en términos, si quieres, meganíticos, pero sí culturales, yo entiendo que debe ser difícil y que se tiene que llegar a pactos, a veces hablados y otras veces casi de manera natural, ¿no? Exacto, por la misma circunstancia. Pero yo me he encontrado en todo este mundo de hablar, de ser negro y tal, ¿no? Que tienes como una corriente de pensamiento que es súper panafricana, de volvamos a África, recuperemos los espacios. Otra que es como más estética de, ay, bueno, lo cultural, me pongo, me quito tal. Y luego hay otras personas que están completamente negadas a aceptar lo blanco. ¿Cómo te definirías tú? ¿Cómo te ves tú? ¿O qué has aprendido a lo largo de... Yo personalmente me considero guineana. Okay. Entonces, para mí no puedo, o sea, yo no podría leer a Angela Davis sin haber leído a Remy Sipi, por ejemplo, o sin haber leído a Marianne Sue, o sin conocer la figura de Anastasia Nzam. Y si no la conocía, ya me molesté en ir a conocerla, en mi caso, porque es mi forma de construir. Y yo creo que de alguna manera, y es normal por otro lado, ¿no? ¿Cuál es el foco cultural? ¿Cuál es el imperio? Estados Unidos, ¿no? Y muchas veces estamos mirando a un lado cuando en casa tenemos personas, familiares, de las cuales podríamos aprender y aprendernos, ¿no? Pero ese es mi punto de vista, lo cual no significa, insisto, que desprecie o no le preste atención a realidades de la diáspora, sea donde sea, ¿no? Pero para mí, yo sí siempre he tenido claro eso. Además, hace un ratito hablaba con un amigo, hermanito, un amigo del alma, Jeffrey Abe, ¿no? Y él decía, es que cuando nosotros empezamos, que él empezó siendo súper niño, él iba siempre a las conferencias de los mayores, porque él es de origen guineano también, a las conferencias de los mayores, se leía todos los libros de los mayores guineanos, etcétera, etcétera, y no solo eso, ¿no? Sino también libros de otros autores africanos, porque primero prácticamente no se traducía nada al castellano, entonces cuando llegaba algo era como wow, agua de mayo casi. Después es verdad que internet no era una cosa tan accesible como ahora, que lo tienes en el móvil enseguida. Antes era una cosa complicada, no en todas las casas había internet. Hubo un tiempo en el que ni siquiera había internet, entonces la negación a contenidos que nos concernían era tremenda, ¿no? Y que para poder acceder a ellos teníamos que hablar otros idiomas, ya fuera inglés, francés o portugués, que eso ya también le está sumando una condición de clase, no todo el mundo podía hablar idiomas, porque ahora sí, la gente aprende en internet, bla bla, escucha música en todos los lados, pero en mi época no era así. Entonces, ¿qué teníamos a mano? Pues lo guineano, que además lengua oficial es el español, por imposición colonial también, pero lo es, entonces era a partir de ahí desde donde yo construí. Claro. Asumiendo mis diferencias y mis similitudes, pero yo construía a partir de ahí y luego fui llegando a otros lugares. Claro. Y ahora mismo pues intento beber de todo y también de una juventud que me enseña otras muchas cosas, que yo sí creo que esto nos lo están dando las redes sociales, que antes de manera natural tú mirabas a tus mayores, y creo que esto además conecta mucho con lo afro, ¿no? El mirar a los mayores y con otras culturas, ojo. Pero quizá no se miraba tanto a quienes venían detrás. Tampoco existían los canales de exhibición o de exposición que existen ahora. A mí la gente más joven me está enseñando muchas cosas, entre otras, pues que yo todo lo que he conseguido ha sido, ay, muchas gracias, por favor, perdón, disculpa, gracias, tal, ¿no? Y esta generación de ahora pues no solo no toca la puerta, sino que eso, que la tumba. No me acuerdo quién decía esto, yo creo que Esther Mayo que hablaba de eso, ¿no? Ya no golpean la puerta, la tumban y tiran para adelante, y eso es, vamos, digno de halago, sin duda. Ahora me gustaría hablar, es que hay como demasiados temas que me encantaría hablar contigo, pero hay uno que me interesa particularmente, y es el periodismo, ¿no? ¿Cómo el periodismo, sobre todo en España, ha influido para que las personas se construyan, ¿no?, una imagen de un continente, ¿no?, y de una cultura completa? A mí me costó mucho
entender cuando llegué aquí el tema de las pateras, de los movimientos migratorios, de las vallas, de todo esto, de la Cruz Roja, todo el trabajo que... O sea, es como un universo que yo honestamente no entiendo, pero ¿cómo ha influido el periodismo para esto? O sea, ¿cómo lo vemos? Para mí el punto de partida es que hay una construcción por omisión. De África no se habla nunca, ¿no? Y cuando se habla es casi siempre en términos negativos. Y yo siempre comento que África es como una especie de agujero de calamidades en términos mediáticos, ¿no? Que nos cuentan ébola, mutilación genital femenina, guerras, desastres naturales, bla, 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 todo esto que no suele llegar, guerras, dictaduras, pero si bien es cierto... Se están matando entre ellos. Eso es. Y si bien es cierto que esto existe, sí, obviamente no solo, ¿no? También pues pero hay... Calamara Salvatrucha y es Maduro. Claro, y es una parte de la realidad. Exacto. Es una parte de la realidad, lo cual no significa que no sea real, pero insisto, es una parte de la realidad. Entonces, claro, de alguna manera se están perdiendo otras millones de cosas. África se cuenta de una manera atávica y ligada al entorno rural, además, cuando el grueso de la población, como en todo el planeta, o por lo menos casi todo el planeta, vive en las ciudades. Hay una África urbana que crea, que innova, que está en ciencia y tecnología también, ¿no? Que esto parece como que es un ámbito súper excluido, ya no solo del continente africano, sino incluso de las personas negras, ¿no? Pero que también, obviamente, incluso la narrativa, y también que dice Tania Adams, de Radio África Magazine, ¿no? El propio y también ya da rabia porque es como que estamos diciendo, hay unas que hacen y luego nosotras también, ¿no? Pero bueno, que por supuesto que ahí está. Pero esto nunca sale. ¿Qué es lo que solemos ver de África, aparte de esos agujeros de calamidades? Personas negras que bailan, ¿no? De repente folclorismo, fíjate, qué bien. Personas negras ligadas al ámbito de la ayuda, o sea, gente que recibe ayuda normalmente, y esto pues estamos hablando de lenguaje ONGista, ¿no? Que además hay que pensar que la mayor parte de los medios españoles no tienen ningún reportero en el continente africano, salvo Marruecos. No puede ser. Claro, entonces el grueso de las cosas que llegan de África Negra suele ser información que emiten ONGs. De ahí que lo que nos llega sea tan ligado a ese discurso de una mano que ayuda, blanca, y una mano que recibe, negra, ¿no? Y siempre vemos lo mismo, y además en momentos súper concretos de dificultades máximas, etcétera, etcétera. Y nos hemos acostumbrado. Bueno, hay gente que no hemos querido acostumbrarnos a eso y que además yo he visitado el continente en varias ocasiones y obviamente no me voy a conformar con eso, ¿no? Claro. Pero luego, ¿qué más se suele ver? Pues ligado al deporte, quizá, o personas negras que hacen cosas. Yo no sé si os acordáis, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cosas graciosas. Pues personas negras que están llevando el ataúd y nos reímos, gente negra que se cae por unas escaleras mecánicas cuando inauguran un centro comercial en Yaoundé, creo que fue, o en Douala, en Camerún, gente negra también ligada al típico happy end de un informativo, ¿no? Ese final feliz que intentan... los niñitos bailando ahí. Niños bailando, o bien pues unos hombres negros cuidadores de gorilas en Ruanda, que también están ahí, ¿no? Saludando y demás. Entonces es como esa gente graciosa que está un poco para entretenernos, para cerrar y demás. A mí, por ejemplo, me pareció especialmente ofensivo lo que hicieron con la gente esta de Camerún, en la inauguración del centro comercial. Me pareció terrible porque decía, anda, que no hay cosas que contar. Más de 5 decenas de países que tiene el continente y todo lo que tienes que contar es que hay gente que se cae en unas escaleras mecánicas. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza ni voluntad de transformar una imagen que, insisto, pero se corresponde pero con una ¿por parte qué? de la realidad. O sea, Lucía, yo siento que hay información allá afuera. O sea, es como... A tope. Porque una directiva no puede decir, oye, vamos a incluir O sea, ¿cómo es posible que no hayan reporteros en algún país de... No hay, solo Marruecos. Solo Marruecos. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver, de hecho, España ni siquiera cuenta a Portugal, que es el país vecino, ¿no? Supongo que hay una parte aspiracional de preferimos pensar que nos parecemos a Francia, a Inglaterra y a Alemania, ¿no? Que parecernos a Marruecos o Portugal, que son nuestros vecinísimos y que culturalmente podemos llegar a ser mucho más afines, ¿no? Pero el dinero manda, amiga. Y entiendo que tiene que ver sobre todo con eso y con una imagen que no pretenden desterrar, que tampoco ha creado solo España, pero España sí que decide vivir muy de espaldas a África. Prueba de ello es el no reconocimiento
de las colonias que ha tenido en el continente hasta hace relativamente poco, ¿no? El cómo nos cuentan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, qué pasa con ese Sáhara y el desastre que se hizo ahí, qué pasa con el norte de Marruecos o qué pasa con Guinea Ecuatorial. Está borrado por completo, no se estudian los libros de historia, por lo menos en mi época, ¿no? Y entiendo que tiene que ver con eso, con un no querer reconocer que tú en parte también eres un poco eso, ¿no? Es Claro. esta voluntad de dejar la idea de Europa comienza a partir de los Pirineos, y supongo que tiene que ver con eso, y luego con intereses económicos o incluso con que no se sepa qué se hace ahí en el continente, ¿no? Porque si supiéramos la cantidad de empresas que están en el continente africano haciendo según qué cosas, ¿no? A lo mejor no nos sorprendería tanto que viniera gente del continente africano. Ahora podemos bueno, yo no, obviamente, pero hay un discurso que puede justificar el odio al inmigrante. Insisto, para mí es completamente injustificable, pero si nos empeñamos en poner y sobrevisibilizar un tipo de imagen, ¿no? Claro. Sobrevisibilizar con respecto a la realidad, porque el porcentaje de gente que viene en patera es ínfimo en comparación con el porcentaje de personas que vienen en avión, ¿no? Incluso personas que llegan en situación irregularizada, el porcentaje de gente que llega en avión es mucho mayor que el que llega al continente africano. Otra cosa es que la gente que viene a través de esa vía al continente africano se debe a que no recibe visados. Dan muy pocos visados en el continente africano, ¿no? Okay. Y a partir de ahí, pues eso, hay gente que llega en situación, o sea, que llega con visa de turista y luego se queda. ¿Cuántas personas? Un montón. Eso no se ve. Y bueno, pues esta imagen del continente africano, como digo, pues puede significar que no nos hagamos ciertas preguntas, ¿no? Simplemente, aparte que los medios de comunicación visibilizan a gente que eternamente llega, son eternos recién llegados, Exacto. pero nunca están. Cuando tú solo llegas, recibes. Cuando tú estás, aportas, construyes. Lo dice muy bien el artista Gorsiedou, ¿no? Las personas que llegan solo son huéspedes, las personas que están ya son vecinas. A mí algo que me causa mucha curiosidad también con todo el tema de los movimientos afro es que siempre como que hay como una narrativa de culpabilizar al capitalismo, no, o sea, y que es una realidad, no lo vamos a negar, o sea, o sea, yo cuando leí lo de la Convención de Berlín, que fue que, ok, esta gente vino a decidir que cómo era que se vivía aquí, tú quédate con esto, dame para acá, básicamente la Convención de Berlín fue que cuando... Creo que, si no me equivoco, fue antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, exacto, que entonces se reunieron a decir qué vamos a hacer con África. Bueno, Alemania, agarra tú aquí, Italia, agarra para allá, Francia, tú te quedas con estos tres países. Como, pero ya va, o sea. Y entonces después es como que, bueno, ok, se están matando entre ellos, pero bueno, hay una situación ahí que no fue dada, no fue como que uno, ay, sí, vamos a decidir hacer esto y ya, no, hay muchas influencias, hay muchas cosas. Pero se sigue apoyando, o sea, era algo evidente. Para mí es algo como no se puede esconder, ¿no? ¿Cómo se gestiona a través de las bases activistas esto? Porque ya, sí, es verdad que es un discurso que es capitalista, pero al final seguimos conviviendo aquí, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo vida, y tenemos que seguir consumiendo cosas, y que ¿no? Somos millennials, no sé, ¿no? ¿Cómo conviven estas dos perspectivas? Bueno, yo creo que las contradicciones son naturales, sí. Eso al 100%, pero también podemos hacer pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que vivimos en el sistema que es, efectivamente, pero si consumimos, porque es algo que vamos a hacer, pero lo hacemos en gente afro, por ejemplo, ya estamos cambiando un poco las cosas. Al final, el capitalismo, incluso antes de la conferencia de Berlín, en la génesis del capitalismo está el racismo. O sea, desde el momento en el que se crea la economía triangular, que está sacando a seres humanos de un continente, que es África, los estás vendiendo a seres humanos en otro continente para que explote una tierra que has usurpado. Y luego el lucro lo estás llevando a una Europa, que además es cuando empieza a desarrollar una industrialización muy así primigenia, muy chiquitita y muy tal. Por ejemplo... Pero son las bases económicas de la Europa que conocemos hoy. Eso es, o sea, la industria de los paños, porque en España es verdad que después no supieron aprovecharlo para modernizar el país, industrializarlo y tal. Mucho de ese dinero que llegaba de las Américas se gastaba en los grandes fastos de la nobleza, ¿no?
Pero, por ejemplo, Flandes, que por aquel entonces era español, ahí sí que aprovecharon para empezar a crear unas primeras industrias, muy pequeñitas, fábricas de paño, ¿no? Y toda esa riqueza o toda esa modernización económica bebe de ahí. Y aquí, pues buena parte de algunas familias todavía hoy, si no nobles, que también burguesas, beben de la explotación de ciertas zonas, con lo cual es que sale de ahí. ¿Cómo podemos...? Yo tampoco soy ni una experta, ni una persona que sea 100% consecuente, ni mucho menos, y tengo infinidad de contradicciones, y además cumplir años a mí me sirve para asumirlas y no mortificarme tampoco, ¿no? Ni martirizarme. Pero yo creo que esa es una de las cosas que se puede hacer, apoyar a comercio afro, porque suelen ser comercios pequeños, porque efectivamente sí, te va a costar más caro, pero mejor cómprate menos cosas porque no necesitamos tanto como tenemos, y porque estamos provocando o facilitando que nuestra economía crezca. Decía un día Adriana Barbosa, que es la creadora de Feira Preta, en pues un mercado afrocentrado, etcétera, que está en Brasil. Ella decía que el empoderamiento no es posible si no hay independencia o si no hay empoderamiento económico también. Podemos intentar decir lo contrario, y es verdad que se puede apostar por la autogestión. Hoy estaba con Justo Aliedun, ya solo, yo lo conozco como ya solo, y estaba hoy en una casa ocupada, autogestión a tope, efectivamente. Pero sí que es cierto, yo creo al menos, que si la comunidad afro es más fuerte a nivel económico, también lo puede ser a nivel político, también va a estar en muchos más sitios, etcétera, etcétera, y vamos a poder transformar muchas más cosas, ¿no? Absolutamente. Pero vamos, que punto de partida eso, que consumamos en comercio afro, que apoyemos, ¿no? Que a veces es como, a veces esperamos que la gente afro nos regale cosas. Cuando tú vas a Zara que te regale una camiseta, no. Exacto. Pues ¿por qué te la va a regalar una persona que le está costando un montonazo hacerla, que encima la vas a tener solo tú, que la ha hecho a mano y que tiene peso? Estuve entrevistando a Judith de Raíces, o sea, el trabajo que está haciendo, o sea, todo lo que hay detrás es increíble, porque además hay como un análisis de la estructura. Ella pensó todo el tema del consumo y de a quién le está dando su dinero, a quién va a tener allá, de dónde vienen las telas, quién cose, o sea, es un trabajazo, y es lógico que sea, además que son piezas prácticamente únicas porque son patrones y telas que hizo ella, o sea, es un currazo. Es lógico que te cueste lo que te cuesta, ¿no? Pero tampoco nos duele comprar un Carolina Herrera, ¿no? Eso es. O sea, y además que cada vez hay más gente. Mira, decía Santizano, me gusta mucho citar a la gente, aunque sea para frases pequeñitas, pero me parece que tenemos que poner en valor a la gente de nuestra comunidad. Él siempre decía que para él el racismo ha sido su gasolina, ¿no? Su gasolina para crear. Es el primer director afro que ha conseguido un premio Goya en España por su película El truco del manco, y luego nominaciones y tal. Y yo estoy de acuerdo con eso. El racismo nos trae muchas cosas malas, pero es la gasolina de la creación. Hay muchísima gente que está haciendo cosas ultrapotentes. ¿Cuántas creadoras? Sí, por supuesto, en el ámbito textil, pero también pintoras, ilustradoras, escritoras. O sea, hay tanta gente que está haciendo cosas chulas que creo que es fundamental que nos apoyemos. ¿Cómo lo vives tú? No a puerta cerrada. Porque hablar de esto, o sea, estás todo el día, dale que te pego el racismo, tal, no sé qué, visibilizar, vas con gente, vas al mercado, bla, bla, bla. Pero cuando... Y tengo pareja afro que también es bastante chapas. Cuando se apaga la luz y te vas a dormir, ¿cómo te sientes? Mira, con respecto, por ejemplo... También. Soy súper workaholic, estoy ahí todo el día. Pero, mira, por ejemplo, hay una cosa que cada vez llevo peor, que es el tema de las redes sociales. Okay. Las llevo súper mal, y a medida que va pasando el tiempo, más tengo claro que si las mantengo es porque creo que me pueden servir para exponer a otras personas, sus curros, etcétera, etcétera, hacer entrevistas. Sí, de vez en cuando afropostureo. Obvio, afropostureo también. Siempre. Pero cada vez lo estoy llevando peor, ¿no? Porque... Jolín, hay días, yo tengo una enfermedad autoinmune, tal, varias, pero una de ellas, pues, que tengo mal las manos, ¿no? Y hay días y yo las entrevistas que hago las hago de forma gratuita. Llevo, pues, 7 años escribiendo gratis en Afroféminas, entrevistando a otras personas, no solo contando lo que yo pienso, yo, sino entrevistando a otras personas, incluso cuando no entrevisto, pues pongo en redes sociales, tal, y de repente hay gente que te escribe, oye, que sé que lo hacen con buena intención, ¿no? Pero... Sí.
¿por qué no entrevistas a esta? Es de, pues porque yo tengo mi trabajo, Claro. yo tengo mi tal, y es de que sé que lo hacen pues porque, bueno, pues es un canal que pueda servir, pero cuando de repente se convierte en una exigencia, bueno, te pasará, ¿no? Uf. Cuando de repente se convierte en una exigencia algo que tú estás haciendo porque quieres, en tu tiempo libre, quitándotelo de otras cosas, no sé, yo ayer a las 3 de la mañana estaba terminando de editar un vídeo que lo hago porque quiero, obviamente, pero que ahí estás en ese tiempo, porque tú quieres, no tiene que ser un porque debo. Entonces, y luego el tema de la exposición en redes, que yo antes subía más cosas con mis amigas, bailando, tal, cada vez poco menos. Claro. Porque llega un momento en el que ya no sabes quién te está viendo, ya no sabes cómo se va a entender, ya no sabes... empezó siendo una cosita pequeñita, con gente que conoces, o vale, alguna persona más, y a medida que va creciendo, yo, que soy en realidad una persona muy pudorosa, pero que empecé a hablar de racismo por esa rabia de la que hablaba al principio, ¿no? Pues no lo llevo bien, la verdad. Y como periodista, pues es complicado no tener redes sociales y hacer Twitter, ya está, pero yo soy una tipa tímida, no me gusta tampoco estar ahí muy en el centro ni llamando la atención, y creo que se ve claramente en un Instagram en el que, igual que el tuyo, ¿no? Que tenemos fotos de otras personas todo el rato, ¿no? Entonces, eso no es tan común, yo creo que responde un poco primero a que ambas somos periodistas y tenemos esto de, uno, podemos aprender de otras personas y podemos poner en el centro a otras personas, pero en mi caso también tiene que ver con una timidez contra la que lucho, pues hablando mucho, haciendo otras cosas y tal, pero que no me acabo de ver. Claro. Entonces no sé qué haré, no sé cuánto durará mi Instagram, pero de momento, o a lo mejor ahí lo dejo y que a lo mejor que lo lleve otra persona, pero no me hallo. Claro. Si es que yo no soy nada ¿Qué crees que te queda por hacer en tu carrera? Pues todo, o sea, todo, sí, yo creo... Ya tienes un libro, viajaste por el mundo, has estado, estás haciendo, estás para allá, estás para acá, ¿qué necesita tu alma? Viajar más, escribir más libros, hacer más documentales de los que hago con el móvil y de los de bien grabados con una persona que sepa detrás, si no, yo con el móvil ahí como puedo. Pero me queda todo, y yo creo que esta es una de las cosas que tenemos por el hecho de ser periodistas, ser conscientes de lo poco que sabemos, de lo mucho que nos queda. Yo no sé nada. Eso no me deja dormir, Lucía. Pues te diré, es que tienes esa curiosidad, ¿no? Yo no sé nada, yo no he hecho nada, y mira que llevo 16 años trabajando en tele, ¿no? Pero es como, pero es que me queda un montonazo de formatos por explorar, de personas a las que entrevistar, que me van a enseñar además, aunque sean... Mira, el programa en el que trabajo ahora, que es de naturaleza, medio ambiente, productos de la tierra, yo me paso todo el día entrevistando a cocineros y cocineras, sobre todo cocineros, la verdad, porque más los chefs suelen ser tíos, a pesar de que sean las mujeres las que están todo el día en las cocinas, pero que me enseñan un montón, pero también agricultores, ganaderas, gente artesanas que trabajan la tierra y que piensan, fíjate, gente que piensa que no sabe nada y que para mí son quienes, si hay una debacle, que ya la ha habido, son quienes van a poder alimentarse, quienes van a poder tirar para adelante. Entonces, yo de verdad estoy con esta gente mayor que te dice, bueno, vosotras que venís ahí de la capital, yo es que no estudié, yo decía, perdona, pero si me estás enseñando un montón, si yo soy una ignorante. Es que se acaba el mundo y con los periodistas no cuenta nadie, ¿a quién le vamos a contar nosotros? Pero aparte con los periodistas no cuenta nadie en nada, porque primero, o sea, nuestra profesión ahora mismo la hace cualquier persona. Y segundo, que bueno, que es que además incluso entra en la propia profesión hay un poco de autodesprecio, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Hacer preguntas y yo comer por la tele, ¿no? Pues puedo hacer alguna cosita más, ¿no? Pero es verdad que como que creo que ni le damos valor dentro de la propia profesión, ni la sociedad se lo está dando. Entonces, ¿qué me queda todo? Sí, o sea, de hecho, el otro día hablaba con mi padre tiene ya más de 80 años, y estábamos hablando de si nos gustaría vivir mucho, y mi padre, un montón, porque es que claro, va a haber un montonazo de avances, tal, y yo lo quiero ver. Pues a mí me pasa lo mismo, tengo esa curiosidad, espero vivir 300.000 años para poder ver todo eso y seguir nutriéndome. Sí. Y comiendo. Claro, total. ¿Podemos hablar de los Netflix o no se puede hablar? Se puede hablar. Ajá, cuéntame de eso, o sea, ¿qué es esto, Lucía? Ya, eso digo yo. Tía. Eso digo yo, ¿qué es esto? Porque, bueno, o sea, primero que yo, cada vez que escribo, hay cosas que sí que me ha quedado bien, ¿no? Pero yo cuando escribo, hoy se lo decía a Kini. ¿No? Hoy se lo decía a Kini, la autora de Umami, que yo entrego así, a ver qué tal está, ¿no? I feel you, sí. Y siempre como con mucha vergüenza, estará fatal, no sé qué, y bueno, pues mi libro le pilló una pandemia, de por medio no he ido a la feria del libro, pues tampoco ha tenido así como muchas ventas ni nada, que la gente es verdad que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que ve Instagram y piensa que aquello es la leche y no, ¿sabes? O sea,
por mucho que a ver la gente comparta, pues luego no todo el mundo compra, la gente tampoco, no siempre puede, no siempre quiere, no siempre le interesa todo lo que te puede interesar a ti. Entonces, pues un buen día quedo con Beatriz Embula, una actriz afro que tiene un proyecto chulísimo que se llama Asunto Casting. Y Bea me dice, es que me he leído tu libro, me ha encantado, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, yo voy a ver si le vendo a Netflix Asunto Casting porque he conseguido una entrevista, pero me voy a llevar tu libro. Pues va a la entrevista, le dicen que no es el formato para Netflix, pero que bueno, que se lee en el libro. Esto fue como un jueves, creo, el lunes me llaman de Netflix, un jefazo, para decirme que se ha leído el libro, que le ha encantado, y la pregunta era, ¿te interesaría que tu libro se convirtiera en una serie? Y es como, ¿qué pregunta es esa? ¿Obvio? Exacto. ¿Obvio? Exacto. Claro. Entonces, somos 5 personas afro que estamos escribiendo el guión con diferente experiencia en el mundo audiovisual o en el mundo de la ficción, ¿no? De la escritura de guiones. Y ahí estamos. Yo no sé si esto al final se grabará porque, bueno, tú conoces el sector, hay veces que de repente interesa, compran incluso los derechos, que es lo que ha sucedido hasta ahora, pero luego quizá dicen, oye, mira, pues es que al final no nos interesa, hemos visto otra cosa, no sé qué va a pasar, pero hasta aquí yo ya estoy que lo flipo. Hombre. O sea, estoy súper contenta, agradecida, sorprendida, muchos días me siento pellizcando, pero esto es verdad. Y sobre todo también muy contenta por estar trabajando con gente tan diversa que... ¿Cómo es la sala de reacción? O sea, debe ser una locura. Pues sí, porque somos personas muy diferentes con vivencias muy distintas también. Entonces, pero el board, o sea, ¿esa sala la armaste tú o te la pidió? ¿Cómo fue? Pues hubo un poco de todo, Okay. ¿no? Pero sí que yo conocí a todas las personas que están ahí y está siendo un mogollón de enriquecedor. O sea, había una parte inicial de contarnos, ¿no? De, claro, es que yo esto lo he vivido, pues yo esto no, ya, pero es que yo esto así, asá. Entonces nos estamos, fíjate que yo conocía a toda la gente, pero no tanto, ¿no? De repente te estás contando intimidades para poder entenderte y para poder entender también lo caleidoscopio que somos como comunidad afro, ¿no? A muchísimos niveles. Entonces... Por favor, tienen que dar representación afro-latina, Lucía, se te agradece. Perdona, hay una persona afro-venezolana. Perfecto. Aquí puedo leer. Gabo, que es además una persona maravillosa. Entonces, sí, tenemos orígenes diversos, hay gente migrante, la mayoría, eso sí, nacidas aquí, vivimos en Madrid todas menos justo Gabo, por una cuestión de comodidad, de poder reunirnos y tal, pero con eso, con vivencias muy, muy distintas. Y yo creo que precisamente por eso pues estamos enriqueciendo, porque claro, ser una persona negra tampoco hace que tu experiencia sea extrapolable al resto, qué obviedad, ¿no? Pero, qué obviedad, pero no siempre se ha visto así, porque mira de qué manera nos retrata la ficción, de una sola forma, súper encajonada y muy limitada. Así que bueno, ahí vamos, y una vez más aprendiendo por el camino, una vez más dando a enviar así. Exacto. A ver. Estoy todo el día fuera de la zona de confort. ¿Qué quieres que te diga? Pero maravilloso. Sí, pero bueno, cansa a veces. Cansa. Y para las autoinmunes no viene bien del todo. Pero oye, siento que crezco. Cuando acaba, salga mal o salga bien, siento que he aprendido. Siento que ha merecido la pena. Así que nada, cruzar los dedos, a ver qué pasa. No, esto va a estar increíble. Y yo, o sea, como increíble estuvo esta entrevista, yo estaba muy nerviosa por hablar contigo, porque yo siento que has hablado tantas veces de quién eres, dónde naciste, qué hiciste, que yo quiero ponerme a hablar con esta mujer de cualquier cosa. Y yo creo que esto da para 3 podcasts más, pero estoy muy, muy agradecida de que me hayas dado la oportunidad y que hayas tomado el tiempo de venir. Y has hecho que venir a Madrid haya valido mucho la pena. Así que muchas gracias. Súper agradecidísima. Yo, vamos, o sea, la charla genial contigo, eres una comunicadora buenísima, como diría mi madre, eres una crash. En lugar de crack, eres una crash. Me encanta. Y además eres súper divertida y me lo he pasado muy bien. Sí, muchas gracias. A Lucía la pueden encontrar en Instagram. Yo voy a dejar todos tus contactos aquí, si no quieres decir, no importa. Tiene un libro increíble que se llama La hija del camino. A mí se me quedó, yo quería que me lo firmaras y se me quedó, ¿qué te parece? ¿Qué más días que un día? Sí, exacto, ya cuando vayas a Barcelona te buscaré por ahí, por debajo de las piedras, no sé. Pero muchísimas gracias por estar aquí, a ustedes también gracias por estar aquí. Recuerden que estamos en todas partes como Negra Como Yo, que estamos en Spotify, eBooks, Anchor, Apple Podcast, en YouTube. Recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir y todo eso. Y que tenemos un Patreon donde mes a mes puedes apoyar
este proyecto para que siga creciendo. Así que un beso, nos vemos en el próximo episodio. Es una maravillosa. Como dice Parchita Power, Joss, eres una maravillosa. Maravilloso. Bien.